Ya, estamos de vuelta. Gracias por seguir en la sintonía, análisis, debate y cambio. Oiga, bloque de salud mental. Voy a presentar acá a la que sube el rating del programa todas las semanas. La tirapiedras, la revolucionaria, la asistente social, la psicóloga. Silvana Gómez, ¿cómo está, amiga? Bien, hola Alejandro. ¿Fue muy apoteósica la presentación? Sí, yo creo como que se te subió un poco el nivel. Fue demasiado. Bueno, igual agradecer a la radio también por la publicidad que hicieron después del programa. Y me presentaron así como la profesional más cotizada del mercado. La verdad es que humildemente no sé si soy tan cotizada, pero agradecerle... Bueno, así es la gente, ¿Sí? se agradece de esa forma. Porque nunca había estado, esto es inédito en la televisión y en la radio en la región, tener una capsulita, tener un espacio para la salud mental. Hoy día vamos a hablar del bullying, ¿no? Sí, hoy día en temas de salud mental, porque yo siento que como profesional, ¿no es cierto? Igual es un tema demasiado importante, porque Sí. en el fondo está el juego, la salud mental Sí, de nuestros desde niños pequeño, y de nuestros claro. adolescentes. Vamos a hablar de bullying, pero antes que de hablar del bullying, ¿Ya? bueno, yo quiero comentar, ¿no es cierto? Porque en la región están pasando distintas actividades, tanto Ujú. en Natales como en Punta Arenas, Ujú. en relación a los 100 años de la revolución obrera del frigorífico Bories. Ahí estamos viendo, Sil, el... Ah, el qué ascenso. bueno. Cuéntame el sentido que tiene esa fecha, a ver. Mira, lo que pasa es que para mí es súper importante en lo personal, disculpen que hable algo personal, pero para mí es importante porque de hecho en esa foto de los 100 años de homenaje, ¿no es cierto?, de esta revolución obrera, está sentado mi abuelo paterno, Ricardo Gómez. Ya. Está sentado ahí, es el primero que se ve así de frente. Él es mi abuelo paterno y que también fue parte de esta revolución obrera. Mira qué lindo. Y aparte de eso es una historia familiar porque mi papá también trabajó muchos años en el frigorífico Bories y fue presidente sindical en su momento. Bueno. Entonces, y aparte porque estamos hablando de una de las revoluciones más importantes a nivel regional y a nivel país, en donde los obreros de ese tiempo, ¿no es cierto?, consiguieron muchos derechos en relación a las jornadas laborales. Claro. Entonces, para mí, por eso es importante, por el significado que tiene familiar, por el significado igual que tiene hoy en día, a pesar de que no estaban, ¿no es cierto?, los tribunales laborales, las legislaciones laborales que hoy día amparan a los trabajadores de nuestro país, ellos sí consiguieron ganar sus derechos. Yo igual, como te había comentado, Alejandro, hay un video que me gustaría que la gente, que dura muy poco, son 3 minutos, pero me gustaría igual que la gente supiera de esta historia, porque es nuestra historia patagónica, Ya. ¿no es cierto? Vamos al video, Cris. Gracias. En cualquier minuto. A principios del siglo XIX, la zona austral vivió un gran desarrollo de la ganadería ovina. En Puerto Natales, en 1913, se construyó un frigorífico que llegó a ser el más importante de la región. Pero esto trajo consigo una gran explotación de los trabajadores de parte de las compañías de origen inglés. La vida de las estancias y lugares de trabajo era muy dura y difícil. Las faenas presentaban situaciones muy precarias para los obreros. Esta situación ya había provocado grandes huelgas campesinas en el año 1912, 1916 y 1918. Y esto trajo consigo un desarrollo bastante fuerte del sindicato en la región, liderado en esa época por la FON, Federación Obrera de Magallanes. No existe en aquellos años una legislación laboral que protegiera a los trabajadores, por lo que el conflicto entre el capital y el trabajador era directo. La FON, a través de su diario El Trabajo, se encargaba de informar y educar a los obreros y promovía la defensa de sus derechos. El 20 de enero de 1919, los obreros del frigorífico Bories se declararon en huelga, exigiendo la jornada de 8 horas diarias, reintegro de trabajadores despedidos, reducción de fletes marítimos en un 40%, rebaja en un 30% de los alquileres de las habitaciones, rebaja en un 30% de los artículos de la casa comercial Brown y Blanchard. Ocurría lo mismo que en las salitreras. La patronal era dueña del comercio y tenía a la población sumida en la pobreza.
Esto determinó que las autoridades del territorio se alertaran y solicitaran refuerzos militares para Magallanes. Al mismo tiempo, una comisión patronal negociaba con la subdelegación natalina de la Federación Obrera. A estas manifestaciones se alegaron los trabajadores del frigorífico Natales. Después de la refriega, los obreros tomaron el control de la ciudad en la tarde del día 23. Producto de su acción armada, estamos en presencia de una rebelión obrera. Una rebelión que se encontró con las armas en la mano y que debió seguir adelante. Ante el vacío del poder que se produjo en la ciudad, este acontecimiento social y político es insólito en la historia del movimiento obrero chileno, por cuanto se trató de una experiencia única en que los trabajadores organizados y la huelga lograron vencer a sus agresores y tomando el control de la ciudad hasta que las autoridades locales lograron restablecer su gobierno. El día 25 de enero, con ayuda de las policías argentinas, militares y marinos chilenos, la localidad queda nuevamente bajo el control de las autoridades. El saldo de la rebelión fue de 10 muertos y numerosos heridos. Posteriormente, los obreros sindicalizados, como cabecillas, fueron encarcelados y enjuiciados. A raíz de este episodio, los estancieros y la burguesía en general comenzaron a concertarse para destruir al principal eje emancipador de los obreros magallánicos, la FON, Federación Obrera de Magallanes. La rebelión obrera de Natales en el año 1919 es el hecho más importante de la trayectoria del movimiento obrero en Magallanes y en todo Chile. Esto fue Misceláneos en la 104.7, Radio Nuevo Mundo en Tirapiedras. Ya escuchábamos, la linda historia. Sin duda, el homenaje para esos mártires, el homenaje también para tu familia, que fue parte de esa historia, Silvana. Gracias, Alejandro. Bueno, y comentar igual todas las actividades que se están realizando en Natales. De hecho, hoy día en el Gimnasio Carreras. El viernes, sí, ayer tuvimos a Salva acá en el programa. Ah, ya, y les comentó de las actividades. Y el viernes también. Ya. Todo bien. Vamos a nuestra sección. El bullying. ¿Cómo puedo, yo como apoderado, mi hijo tiene 9 años, son gemelos, cómo puedo ir detectando que hay bullying en el colegio? Qué buena tu pregunta. Mira, uno va viendo, ¿no es cierto?, distintas sintomatologías en los niños, y lo más importante, a lo que tú dices como apoderado, como papá, es conversar con ellos, ¿ya? Porque la gran mayoría, de acuerdo a los estudios que se tienen en psiquiatría y en psicología, la gran mayoría de los niños y adolescentes que padecen alguna situación de bullying les cuesta comentar esta situación por el menoscabo al que están siendo sujetos. Claro. Entonces es súper importante la red familiar que tengan y la contención también que tengan. Ahora, ¿cuáles son las sintomatologías que puede presentar en el fondo un niño víctima de bullying? Psicológicamente, ¿no es cierto? Se puede ir viendo, o el padre puede ir detectando que está más retraído cognitivamente, su rendimiento está más bajo. ¿El bullying es violencia? Sí, el bullying es acoso escolar. Ya. La semana pasada hablamos, ¿no es cierto?, del estrés laboral, y hablamos muy brevemente, porque más adelante vamos a ahondar más en el tema, sobre el mobbing, que el mobbing es el acoso laboral, ¿ya? Y el bullying es acoso escolar. Entonces son reiterados tipos de menoscabo o hostigamiento en el niño o niña, que estos pueden ser psicológicos, físicos, sociales. Ya. Hay 3 tipos de bullying, ¿ya? Pero yo, antes de ahondar más en el tema, como yo en el fondo mi idea es hacer bien práctico esto para que la comunidad entienda cada concepto y todo, les traje igual como la semana pasada una breve cápsula como de 2 minutos de un corto que habla en el fondo hasta dónde puede llegar la situación de bullying en un niño. Perfecto, esa importante información. Vamos, Cris.
Perfecto, muy lindo la verdad, muy profundo. Siempre habrá alguien que te quiera, que te ame, que te diga te adoro, que eres mi buena amiga, eres mi partner. Un poco para contarle, cuéntale un poco a la gente que escuchaba la radio, yo te decía, porque lo pudimos ver en el canal 28 y canal 41 de Claro, en la plataforma social también. Pero para la gente que es de radio, cuéntale un poco el mensaje que quería dejar este video. Sí, para la otra, efectivamente voy a traer un video que vaya explicando con audio, pero lo encontré tan importante mostrarlo desde el sentido que estaba dando. En el fondo, el video, para la gente de la radio, mostraba un poco los menoscabos a lo que era sujeto el niño cuando iba a la escuela, y cómo se iba repitiendo esto día a día y que cada vez tenía menos ganas de levantarse, de ir al colegio, que son un poco de los síntomas que aparecen, y que inclusive si este niño o niña no lo habla, efectivamente se puede llegar a un tema, en el caso de lo que pasó con él, de una planificación suicida. ¿Ya? Entonces vimos que él toma un revólver y justo llega, que no sabemos quién es, ¿no es cierto? Si es la hermana, una amiga, que lo contiene, lo abraza y le quita la pistola, diciendo en el fondo, yo estoy acá, yo te voy a apoyar. Claro. Siempre va a haber alguien. Siempre va a haber alguien. Por eso es súper importante el contener a los niños cuando sufren esta situación de bullying, especialmente en la familia. Porque, ¿qué pasa? Si tú sufres esto, a pesar de que tú puedas decir, oye hijo, no es tanto, lo que pasa es que son niños y es su manera de molestar, ¿no es cierto? Que muchas veces pasa porque en el fondo el padre o la hermana no lo padeció o tuvo más herramientas para afrontarlo. Hay que tener ojo con esas situaciones porque no todos los niños o niñas o adolescentes tienen las mismas herramientas, ¿no es cierto? E inclusive pueden estar en situación de mayor vulnerabilidad psicológicamente. Ahora, respecto a los tipos de bullying, ya que era lo que estábamos conversando antes del video. Físico, psicológico y social. El psicológico quiere decir lo que en el fondo que te griten, ¿no es cierto? Comunicación hostil, que se burlen de ti en el colegio. Eso pasa harto en las oficinas, ¿eh? Sí, pero estamos hablando de la... No. Sí, yo sé que hay bullying y el otro es... Moving. Sí, ya lo aprendí. Ya. Pero psicológico es claro, pero en el moving. Claro, pero centrémonos en el fondo en el bullying, ya que es para que estamos hablando del bullying escolar. Entonces, está esa situación, ¿no es cierto?, en los niños, y aparte igual está el físico, cuando ya te empujan, ¿no es cierto?, como vimos en el video, le tiran papeles, ¿ya? Inclusive ahí puede haber bullying hasta del mismo profesor, docente, y tenemos el social, en donde hay discriminación, hay aislamiento, ¿ya?, del niño. De repente hay acciones que se generan dentro del colegio y no lo integran, ¿ya? Y dentro de los síntomas que habíamos conversado, igual es importante que el papá pueda detectar si empieza a existir problemas de conciliación de sueño en el niño, problemas de apetito, ¿ya? Y en caso que el papá o la mamá no pueda abordar, o algún familiar, estas sintomatologías un poco con trastornos ansiosos y depresivos, ¿no es cierto?, producto de la situación que está pasando este niño, es importante que pueda recurrir a un profesional de la salud mental, ¿ya?, que pueda entregar en el fondo dichas herramientas. Yo igual traje algunas estadísticas. Muy bueno. Sí, ve que aplicada que soy. Estoy muy en relación al bullying en Chile, ¿ya? Y esto lo saqué de la Superintendencia de Educación, que es hoy en día el ente ya que fiscaliza las situaciones de bullying, ¿no es cierto? Obviamente los colegios o establecimientos, tanto públicos como privados, tienen que tener también este manual de convivencia escolar en caso que se detecten situaciones de bullying, ¿ya? Pero en caso de que el papá ve que el colegio o el establecimiento hace caso omiso o no son las normativas ya necesarias para sancionar esta situación, el paso siguiente que está dentro de su derecho, tanto del niño como del adulto responsable, es denunciar estas situaciones en la Superintendencia de Educación. Y la Superintendencia de Educación obviamente va a conocer los medios de prueba que existen y va a generar las acciones. Pero dentro de las estadísticas que hay, existe desde el año 2017, el bullying ha crecido en un 25,4% en relación a años anteriores, pasando de 2.373 a 2.000
978 denuncias, ¿ya? Perfecto. Entonces es un tema súper importante porque estamos hablando de temas de maltrato y acá hay una frase que yo encontré súper importante también de abordar, que en el fondo dice: el bullying es solo la punta de un iceberg de una sociedad que se mueve de manera violenta, ¿ya? ¿Por qué estoy hablando de esto? Que yo siento que es muy importante. Porque efectivamente como sociedad nos estamos moviendo en materia violenta, no por nada están todos estos movimientos, ¿no es cierto?, que hablan un poco de la homofobia, el machismo, la discriminación, ya la xenofobia, porque obviamente estas situaciones afectan psicológicamente y por eso es importante no validar en ningún lado, como tú dijiste, en el trabajo, en la sociedad en general, en las escuelas, validar ningún tipo de violencia, Alejandro. Muchas gracias, Silvana Gómez, psicóloga y asistente social también, por estar una semana más en esta sección. Que mira, se nos llenó el Twitter, de verdad. Ya. No, en serio. Y el WhatsApp, mira, saludos a Silvana, dice, muy buena la sección. Le agradecemos que nos ayude, felicitaciones en esta nueva faceta. Mira, qué buena. Hartos mensajes, Silvanita, ¿ves? Qué bueno, esa es la idea, pues, ayudar a la gente. ¿Puedo decir lo último para cerrar? Tú sabes que siempre digo lo último. Por favor. Para que la gente sepa, conozca sobre sus derechos en cualquier tipo de maltrato, vulneración psicológica. Igual, si la gente, por último, en la superintendencia, ¿no es cierto?, de educación, pasa de que tampoco se regula esta situación, o se regula también, tienen todo el derecho para demandar al establecimiento, para demandar al adulto responsable del niño agresor, inclusive al docente que hizo caso omiso en tribunales. Perfecto. Me parece casi abogada ahora, capaz que estoy abogada ahora con lo que le gusta estudiar. Ya, Christopher, que esté muy bien, muchas gracias. Canción para los natalinos en este centenario de la rebelión obrera más grande de la historia de Chile. Un tema que les va a gustar. Que Dios me los bendiga, nos reencontramos mañana en el análisis de Vaticambio con Marcela Balater y la sección de Cultura.